Bienvenido a su espacio seguro, Reinventarse sin permiso. El día de hoy vamos a compartir con una mujer maravillosa acerca del liderazgo sindical. Una mirada de mujer. Acompáñeme. Buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Reinventarse sin permiso. El día de hoy tengo la gran bendición de tener a una mujer maravillosa y polifacética, Reina Cuadra, bienvenida. Gracias por este tiempito conmigo. Contame cómo estás. Muy bien, gracias a Dios, no, gracias a vos, Vane, que me invitaste a este espacio. Gracias por el honor de permitirme compartir con tu gente, que ya va a ser mi gente también, ¿verdad? Y vamos a ver qué sale. Qué genial. Decime una cosa, Reina. Si yo te preguntara quién es Reina Cuadra, ¿qué me dirías? Le voy a decir desde lo más interno del fuero que tengo. Me gusta decir que soy limonense, que soy samba mosquito, porque mis raíces son afrodescendientes, que soy mujer, que soy maestra, que soy abogada. Y por eso digo que soy polifacética, porque además creo que desde que uno nace mujer es enfermero, psicólogo, consejero, de todo, a todo le hacemos. Y entonces, esa soy yo, una mujer que busca un espacio en donde está y se posesiona ese espacio donde vaya, ¿verdad? Hablando de espacios, hablando de posicionarse, hablando del ser mujer, Reina. Y vos, y quiero, porque quizá no lo mencionaste de inmediato, pero sí creo que es una de las razones por las cuales me interesa tanto que la gente te conozca, y es el tema del liderazgo que ejerces en un sindicato. Y eso es un tema que me gustaría mucho que conversáramos precisamente porque las mujeres líderes tenemos que pasar por situaciones que no todos los hombres pasan. Y cuando hablamos de un líder sindical, generalmente pensamos en un varón. Contame cómo ha sido tu experiencia en una organización que históricamente ha sido liderada por hombres. Experiencia mía es que el sindicalismo es liderado por hombres porque han invisibilizado a las mujeres, porque durante tiempos y años es el poder detrás del trono. Wow. La mujer siempre empujando, la mujer, de hecho nos dicen que somos las que hacemos el trabajo hormiga, las que jalamos, las que convencemos, las que buscamos los espacios, las que luchamos, las que mantenemos la organización, pero al final el que da la cara es el hombre. ¿Por qué? Porque al final nosotros cedemos ese espacio, lo cedemos por muchas razones, ¿verdad? Pero eso es lo que ha pasado en mi experiencia sindical desde los 20 años que inicié en una organización sindical. Inicié, como dicen por ahí, sin querer queriendo, ¿verdad? Sin saber que eso me iba a gustar, sin saber que eso lo traía en la sangre, ¿verdad? Porque eso se trae también, ¿verdad? El sindicalismo. El liderazgo también se trae. Y nosotras mujeres siempre he creído, y cuando nos conocimos y cuando hemos estado, yo le he dicho a usted, no existe una mujer que no sea líder, líder de su casa, desde que se toman decisiones importantes, somos líderes. Lo que pasa es que pensamos en un líder, el que está arriba, que es muy importante, el que sale, el que se visibiliza, pero todas tenemos ese grado de liderazgo que cambia situaciones, que cambia nuestras vidas, que cambia las vidas de los demás, de la gente que nos rodea, ¿verdad? Reina, decime una cosa. Vos desde ese lugar de liderazgo, específicamente sindical, que es una cuestión donde se maneja tanta gente, donde Ujú. tenés tanta influencia en tantas organizaciones y sos tan públicamente expuesta per se por ser ya líder sindical. eh, ¿Has sentido en algún momento
que de alguna forma ese entorno te exige de alguna forma ser más preparado o tener más habilidades desarrolladas que tu partner líder sindical en cualquier otro sindicato, por ejemplo. Bueno, pues sí, vean, como yo inicié en el sindicalismo, en un sindicato de mujeres, porque son de educadoras, ¿verdad? Los sindicatos de educadores, el 90%, el 80%, perdón, son de mujeres, porque son las educadoras, el Claro. 20% de hombres, ¿verdad? Sí, sí se exige más a la mujer tener conocimiento, es increíble. Y si tenés tus atributos, ¿verdad? Físicos también es, el atributo físico a veces es hasta un enemigo, un obstáculo para vos misma. ¿Por qué? Porque a mí me llegaron a decir que yo era una afiliada like, o sea, Uy. la bonita, la que se expone, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no la que piensa, no la que opina, no la que toma decisiones. Esa, para llegar a ser esa, tuve que hacerme abogada. Tuve que Hijo, demostrar más conocimientos y, o sea, estamos en un entorno de educadores donde nuestros conocimientos todos son parecidos. Sin claro. embargo, tenía hasta el problema de ser, bueno, sí tenía, porque ya sigo siendo maestra de preescolar, pero ya no es un problema, ya me respetan, no porque sea maestra de preescolar, quiero que quede claro, es porque reina la abogada, ¿ya? Wow. Entonces, maestra de preescolar a la de tijeritas, la afiliada a la, Tijeritas, la ajá. que jala gente, la que sirve para servir café, la que anda las banderas, Reina, pero no la y que habla. en ese contexto, cómo ha tenido que evolucionar Reina? Porque yo me imagino que jamás va a ser la misma Reina hace, no sé, 20 años que iniciaste a la Reina que es ahora, porque claramente el mismo entorno te ha obligado a reaccionar y a reinventarte en otro montón de cosas, porque de otra manera no hubieras podido sobrevivir. ¿Qué cosas internas, a nivel interno, has tenido que modificar o has tenido que decir, Reina, usted no puede seguir así, tiene que agarrar otro camino, o más bien es así como voy a seguir siendo? ¿Cómo has abordado ese desafío? Bueno, han sido etapas, ¿verdad? Y te agradezco hace 20 años, no hace 35 años empecé en esto, ¿verdad? Este, cuando inicié, muchas veces al principio uno se lo cree, uno se cree que no es el capaz para dirigir, que no es, o sea, que lo que estoy haciendo es lo que me corresponde hacer y gracias por darme la oportunidad de servirte café. Ya, porque estoy con los grandes sirviendo café, no es cualquiera, además, no es a todo el mundo que le abren las puertas para ir hasta el dirigente sindical, el importante, a servirle café, ¿ya? Híjole. Entonces, fueron momentos son etapas muy difíciles, ¿verdad? El escalar, ¿verdad? Cuando ya uno va aprendiendo, ¿verdad? Va aprendiendo, sirviendo café y escuchando, ¿verdad? Uno va aprendiendo cosas, uno dice, no, es que yo no hubiera hecho eso así, yo lo hubiera hecho así. Y tal vez hubiera salido mejor. Oye, pero ¿cómo se le ocurrió decir eso? Babosa, dice uno, ¿verdad? O sea, uno empieza a ver los errores y entonces uno a tener criterio de, ok, no siempre el que tiene el puesto tiene el conocimiento. Y para mí el conocimiento es el poder, Claro. independientemente ya o sea, independizando el grado de derecho, ¿verdad? Ujú. Estoy hablando ya solo como maestra, ¿verdad? Entonces, como maestra, decidí como líder sindical, ¿verdad? De la reina, la que servía café, pero era la más importante de las mujeres ahí. ¿Verdad? Porque era la que se acercaba, la que Claro. podía hablar con el dirigente Ajá. importante. Entonces, de decir eso no es lo que yo quiero más, ¿verdad? Yo quiero más. Entonces, yo siento que no me están reconociendo. Yo siento que sí, si no abro la boca o no me dejan abrir la boca, o cuando abro la boca, ellos creen que es para decir babosadas, ¿verdad? O Ajá. cosas no importantes. Entonces, aquí no es.
Entonces es pasarme a otra organización sindical donde sí me valoraron más, ¿verdad? Ah, mira, esta piensa. Y ahí fue donde me dijeron en en un congreso que agarré el micrófono y hablé mi posición ante una situación y me dijeron, oiga, de otra organización, porque en el sindicalismo ocurre que yo estoy en este, ¿verdad? Todos somos afiliados, ¿verdad? Ya para escalar ya es diferente, ¿verdad? Pero entonces ya me escuchan hablar y muchos de esas personas que me habían visto servir café calladita, sin opinar, porque si opinaba perdía ese rango, ¿verdad? Increíble. Se acercaron a felicitarme. Usted piensa, así me lo dijeron, o sea, yo me quedé así como, yo pensé que usted era una afiliada like. Y yo, ¿qué significa afiliada like? Y me dice, sí, la muñequita que no piensa. Y yo, la cabeza hueco. Entonces me dicen, sí, sí, nosotros pensamos que era así. Y yo, no, no. Yo siempre he pensado, lo que pasa es que no me dejan decir lo que pienso, pero siempre he pensado. Aquí aproveché la oportunidad. Después de eso fue un cambio, fue un antes y un después, fue un respeto que ya adquirí por una sola vez que agarré un micrófono, ¿verdad? Ahí te voy a interrumpir porque eso que estás diciendo a mí me parece demasiado valioso, de Reina. Y es que precisamente creo que es ahí donde muchas veces a las líderes mujeres nos falta esa, ese atreverse, ese voy a lanzarme, es un salto al vacío, pero la verdad aquí la que conoce, la que sabe y la que puede hacer un buen trabajo soy yo. Y voy porque voy, ¿verdad? Porque muchas veces esa decisión que vos tomaste en ese momento, como vos decís, eso fue lo que marcó la diferencia. ¿Qué hubiera pasado? Porque ya yo conociéndote, fuera de este podcast, conociéndote lo empoderada, el ímpetu que vos de alguna forma proyectás y esa fuerza que vos proyectás, uno dice esta mujer desde siempre tuvo que haber tenido esa, ¿verdad? Esa personalidad tan dominante para poder llegar, porque vos llegás y te sentís, o sea, llegó Reina Cuadra, o sea, llegó, me explico. Entonces, muchas veces ese miedo a poder ser el líder que yo sé que yo soy, pero como mujeres nos da miedo. Entonces, a nivel interno, usted tuvo que haber cambiado ciertas cosas, ciertos pensamientos, digo yo, para poder hacer ese salto. Después de que usted hace ese salto, ¿cómo empezás a lidiar? ¿Cómo empezás a mantener ahora sí esa proyección y ese estatus que obviamente con los años ya te habías ganado? Mira, se da, como le digo, sin quererlo y sin pensarlo, ¿verdad? Ajá, Y ya después de eso, ya era un congreso, había mucha gente, ¿verdad? Y ya me gané el respeto. Lo que pasa es que en las organizaciones sindicales ya hay gente que tiene, se llama derecho de piso. ajá, Entonces, aunque usted tenga el conocimiento, se la crea, ¿verdad? Porque yo llegué a creerme, ¿verdad? Ese día cuando, o sea, yo le agradecí a ese señor porque no solo fue el hablar, sino el que él se acercara a felicitarme y decirme lo que él opinaba de mí y lo que yo era. O sea, eso yo se lo agradezco, ni siquiera me sentí ofendida. Yo dije, wow. Eso era lo que claro. creían de mí. O sea, él se atrevió a decírmelo, pero seguramente todo el mundo lo pensaba igual, ¿verdad? Entonces, es ahora romper esos, ese derecho de piso, porque no es que te vengan y te digan, ah, sí, más bien entonces te encontrás dos obstáculos, ¿verdad? Porque ya sos una amenaza. Claro, Ya, claro. ya no eres tan bienvenida porque ya representas una amenaza y y se atrevió a hacer algo que muchas no lo hacen. Y si usted va a congresos de educadores, los que hablan son más que todos los hombres. Parece mentira, ¿verdad? Increíble. Entonces, ya se atrevió. Entonces, es que ella es buena, lo que pasa es que es muy conflictiva.
es muy confrontativa, no sabe decir las cosas, la forma. Y yo decía, pero ¿cómo quiere que se lo diga si eso es? O sea, la forma, yo trataba de explicarles que no se trata, que es muy fácil decir que la forma no está bien. Sin embargo, lo que afecta es el fondo y lo Claro. que lastima es el fondo. Porque si yo te lo digo directo, la forma te va a afectar y te vas a escudar en la forma, pero realmente es el fondo lo que te está molestando más. Sí, lo que está haciendo ruido es lo que Exactamente. está Entonces detrás. tenemos que invisibilizarla o hacerla a un lado de alguna manera, ¿verdad? Entonces sí cambió. Ese día cambió es como eso, el anuncio, el minuto que cambió toda mi vida, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, entonces yo empecé a decidir si voy a estar aquí y no me toman en cuenta o no me toman mi parecer, no voy a estar. Y ustedes son los que pierden. O sea, y ustedes son los que pierden, no soy yo, porque lo que yo les puedo aportar ya no Claro. lo van a tener. Ujú. ¿Y qué les voy a aportar? Tiempo, pasión, entereza, cosas que muchas personas no están dispuestas y no por viéndolo peyorativamente, sino porque yo tuve que sacrificar muchas cosas en este camino. Mi Claro. familia, mis hijos, yo no los vi crecer porque yo me dediqué a esto, o sea, me apasionó esto. Ujú. Entonces, era mi trabajo porque me daban viatiquitos y era una mujer sola en ese momento, me acababa de divorciar, entonces tenía que sacar a mis hijos adelante. Y yo, un viatiquito de 5.000 colones me sirve. Claro. Entonces, de ellos se tendrán que quedar en la casa, en la escuela. Se cuidaban solos porque no podía pagar a alguien que me cuidara a los chiquitos porque con 5.000 colones me pongo a pagar a alguien que cuide a los chiquitos y no comemos. Entonces, o sea, fueron tiempos difíciles y muchos sacrificios, pero entonces yo les decía, si ustedes quieren que yo esté aquí, me tienen que tomar en cuenta. Si me toman en cuenta, yo les traigo gente, yo les convenzo gente. Claro. Claro. Ahora que vos mencionas eso, ¿vos crees, viéndolo en retrospectiva, que todo esto ha valido la pena? ¿Te has arrepentido en algún momento que vos decís, puchica, cómo lo ves ahora ya desde donde estás y ya Ujú, desde que ves ya a tus hijos grandes? Porque te digo una cosa, yo también soy divorciada ujú. y uno muchas veces sí carga cierto sentimiento de culpa, pero cuando uno ya los ve grandes y los ve autónomos y los ve independientes, uno dice, la verdad. O sea, todo salió Mira, bien. O sea, ¿cómo te sentís con esa parte? mira, muchas veces yo veía hacia atrás, ¿verdad? Eso que usted ve en retrospectiva el tiempo, ¿verdad? Exacto, sí. Y uno decía, ay, yo me decía, o sea, seré mala madre, ¿verdad? Eso que te dice la Claro, sociedad. La mujer tiene que estar en la casa y tiene que hacer esto y esto, si no es mala madre, ¿verdad? Fui tan mala madre, no haber dejado tanto tiempo solo, no haberme dedicado tanto a esto, o sea, en una balanza. Pero ahora que los veo grandes, ahora que los veo profesionales, ahora que los veo, como decís vos, independientes, ahora que los veo que ellos me dicen, usted es un ejemplo a seguir. Si uno quiere algo hay que luchar. Hay que trabajar, las cosas no vienen gratis y si te tiran clavos, entonces hagamos algo con estos clavos. Si son limones, limonada. O sea, hay que hacer con lo que tenemos. Y cuando yo veo esto, ¿verdad? Yo digo, pues algo tuve que haber hecho bien en medio de todos los errores que tuve que haber cometido, ¿verdad? Y sí, sí, claro, hubo un tiempo en que me arrepentí porque yo decía, qué bonito hubiera sido que hubiera podido compartir más el tiempo con ellos, ¿verdad? Pero después, y ellos mismos cuando eran adolescentes me lo dijeron, no hubiese sido feliz, mami, porque vos sos feliz haciendo lo que correcto. haces. Entonces te hubiéramos tenido una mamá amargada y cuando fuera viejita iba a decir, ay, por su culpa, por estarlos criando a ustedes, yo no fui esto, no fui lo otro. Así me dijeron, ¿verdad? Entonces me ubicaron.
Ajá. Y esto sé que valió la pena. Siento más retribución, de verdad, jamás. Si usted me hubiera dicho hace 20 años, eso sí, hace 20 años, hace 35 empecé, pero si usted me hubiera dicho hace 20 años que iba a ser un sindicato, que iba a ser la presidenta, que íbamos a lograr, que íbamos a hacer esto, que la gente me iba a seguir, que la gente me cree, yo me hubiera quedado Bien. así. Yo, no creo esto así. Esto no más, esto no puede ser, ¿verdad? Pero sí, he tenido más bendiciones y beneficios de lo que yo hubiese esperado o las expectativas que hubiese tenido. Claro, porque uno como líder, tal vez uno de entrada, Reina, uno no es muy consciente de cuánto usted está marcando la vida de las personas y cuántas semillas deja usted ahí que en determinado momento dieron fruto y usted dice, Dios, no, no, jamás hubiera creído que esa persona, tal vez no gracias a mí, pero gracias a ese momento que nos juntó y tal vez alguna conversación que tuvimos, la gente pudo haber cambiado su mindset y pudieron haber actuado diferente o qué sé yo qué cosa. Ahora contame un poquito de este proyecto que tenés, de este sindicato. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuál es el objetivo que tiene el sindicato? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Bueno, el sindicato se creó porque, como le digo, en educación hay grandes sindicatos de años, de 50 años para arriba, ¿verdad? Pero tenemos el problema que le dije al principio, somos maestras de preescolar. Y Ujú. preescolar muchas veces se invisibiliza, entonces no nos invisibiliza, a veces no sé si nos invisibilizan por ser mujeres, ¿verdad? Porque es un gremio muy puro de mujeres, ¿verdad? Muy poco, ahorita ya se están metiendo hombres, pero muy poquitos realmente. Podemos decir que tenemos un 97% de mujeres y 3% de hombres, ¿verdad? En lo que es el gremio, ¿verdad? No en el sindicato, sino lo que es el gremio. Entonces, no sé si lo invisibilizan preescolar porque es un gremio de mujeres o porque es de preescolar y minimizan lo que es la educación de preescolar. Porque Claro, un ese es día un yo problema. dije, ay, es que yo soy docente, ¿verdad? Estaba hablando un grupo de profesionales. Ay, ¿docente de qué? De preescolar. Ah, ya, yo. Ok, o sea, no entendí, ¿verdad? No entendí. Pero entonces no sé si es por eso o qué, pero cuando nos empezamos a sentir invisibilizadas y yo creyendo en esos sindicatos grandes, empecé a escalar en puestos de dirigencia sindical, pero llega un tope que te deja. Ya de ahí ya no puedes pasar. ¿Por qué? Porque por el derecho de piso, porque eso es muy conflictiva, porque no te podemos controlar, porque no sabemos si vas a seguir nuestro rumbo, porque te sales del canasto. Claro. O sea, no sabemos cómo va a actuar Reina en algún tipo de situación, ¿verdad? Y si va, pues, a seguir digamos, la norma. Yo a Ujú. veces veo, digamos, en esto, lo comparo mucho con la Asamblea Legislativa y esos, digamos, partidos, ¿verdad? Entonces, si Ajá. uno ya tiene una posición, sabe que todo el partido la va a tener, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos no están seguros conmigo. Claro. Entonces, hasta ahí me dejan y llegué, digamos, a regional. Me faltaba solo un paso para la nacional, ¿verdad? Pero ese paso no se pudo dar, ¿verdad? Porque cuando entonces yo digo, voy a hacer un sindicato, y si no me dejan, yo voy a hacer un sindicato, porque necesitamos Ve, visibilizar sí. la educación preescolar. Entonces ahí fue donde me dijeron, ¿pero qué? Se fue un tiempito, tal vez. Y yo, no, es que ya he pasado mucho tiempo, ya no puedo dar más tiempo. Esto hay que hacerlo ya, porque nos estábamos viendo en situaciones de que ampliaciones de jornada que eran ilegales en el sentido de que se trató de ampliar jornadas, porque como nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Nada más aplaudimos y cantamos, entonces, ay, no, hay que ponerlas a trabajar, estas chicas no hacen nada, ¿verdad? eh, Cuando, no, cuando yo me veo en un asunto de que yo digo, este, tengo el conocimiento, me siento impotente ante estos monstruos de Claro. sindicatos y además
me siento burlada, o sea, de verdad me sentía horrible. Digo, yo tengo que hacer algo y ya lo que estoy haciendo no me satisface, entonces tengo que hacer algo más. Entonces ya decidí pues hacer el sindicato y mucha gente, mucha gente tenía el mismo sentimiento que yo, que necesitábamos salir, buscar una salida lateral, ¿verdad? Ujú, Entonces, unas se unieron. Lo que pasa es que el gremio es complicado porque tenemos un gremio de puras mujeres y entre mujeres es muy difícil, primero, ¿cómo les digo? Que confíen en otras mujeres. ujú. Sí, es que de Sí, sí es hecho se nos difícil. ha educado precisamente para eso, Reina. Suena horrible, pero se nos ha educado para sentir que las mujeres, lejos de ser una red de apoyo, pueden ser un grupo de personas que nos traicionan, ¿verdad? Eso Sí. es una cosa pavorosa, pavorosa. Y es una cuestión que yo siento que ha beneficiado mucho al liderazgo masculino, ¿verdad? Porque es de esa Eh, forma donde eh, ellos se fortalecen de alguna manera. Es que es una sociedad patriarcal. Podemos estar Claro. en el siglo XXI y decir que somos iguales y todo lo que usted quiera y al final no es tan real esa igualdad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque entonces se les vende la idea. Estamos en una asamblea constitutiva y resulta que hay 1994 personas en la asamblea y yo, wow, estas se van a afiliar. Y cuando a la hora de afiliarse, se afiliaron solo 117 porque las otras estaban esperando que fuera real. Oiga. ¿Ven? Entonces, o sea, entonces era luchar también con esto que se nos ha creado en la mente y para qué sirve. Y entonces, tenemos líderes sindicales en los sindicatos grandes que pueden hacer lo que viene a hacer este sindicato, pero Ujú. no hacen nada. Entonces es ahí donde empezamos, o sea, eh, eh, a mí me hace gracia porque nos quisieron como atacar, pero sin embargo, más bien nos visibilizaron más, porque entonces esta gente dice, ven, ya hicieron un sindicato de educación preescolar y ahí está Reina Cuadra y la otra dice, y esa es una piculla, pica y llega. A mí me llega y dice, usted lo va a lograr porque usted es una piculla, usted no deja, usted sigue picando y picando. Entonces ahí ya vamos a hacer un sindicato, dice, vamos a hacer un encuentro de preescolar, un congreso sobre preescolar. Y yo, wow. Y entonces empiezan a decir, ¿qué hace ese sindicato? No hace nada, aquí y allá. Y un día les hice no sé cómo se llama esos videitos, ¿verdad? Que hace uno, que hacen los creadores de contenido. Ajá. Y me pongo con la cara pensativa, bien peinadita y y bien pintada y con la cara pensativa. Digo, yo, ¿saben qué? Muchos me dicen que no hacemos nada, en Cipresco no se hace nada, pero ¿saben qué hicimos en un año? Nos dejamos ver. Y con solo que ahora sí hay un encuentro de educación preescolar en un sindicato grande, y con solo que ahora sí hablan de preescolar en los congresos del otro sindicato grande, yo creo que ya hicimos mucho. Bueno, fueron aplausos, ¿verdad? Todo el mundo dice, o sea, le dio, o sea, al clavo. Y eso que Entonces vos sí, decís, yo creo que es muy valioso porque vamos a ver, aquí hay dos temas importantes, creo yo. La primera es la capacidad de liderazgo que tenés para visibilizar el poder que puede tener un grupo de mujeres, porque es de la mayoría de ustedes son mujeres, ¿verdad? Entonces, el gremio en sí. Y la otra es que ya una vez conformado ese sindicato o ese grupo de personas trabajando en pro, están visibilizando y de alguna forma dignificando también una profesión que, como vos misma decís, se ha subestimado siempre, ¿verdad? Cuando es increíble y es tan injusto, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi maestra de kinder y esa mujer marcó mi vida. O sea, literalmente yo te puedo decir que hubieron cosas de mi maestra de kinder que yo le agradeceré hasta el día que me muera, porque esa mujer pautó, puso en mi vida un montón de pautas que todavía la rigen. O sea, entonces uno dice, qué increíble que
en un gremio tan gigantesco como el de la educación, ustedes se hayan visto obligadas también a hacer un grupo y empezar a decir, no, suave, aquí vamos a tocar la mesa y aquí voy a decir, aquí estoy yo y esto es lo que yo hago y por eso es que soy importante, porque lamentablemente, para bien o para mal, les guste o no les guste, eso es ser parte del liderazgo, tener la capacidad de decir, aquí estoy, véanme, esto es lo que yo estoy haciendo, estoy exponiendo que mi profesión tiene un impacto importante en la sociedad y necesito visibilizarlo para ser valorado. O sea, para mí eso me parece increíble que haya sido necesario hacerlo. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque uno puede creer que ya per se todos los educadores tienen exactamente la misma visibilidad, ¿verdad? Y Ujú. no es así. No, eso fue algo muy importante en el objetivo del sindicato, de la creación del sindicato, ¿verdad? Visibilizar, pero ante tanta problemática, porque nos sentimos hasta moneda de cambio, ¿verdad? Claro. En donde para negociar las situaciones, gobierno, perdón, Estado, MEP, entonces, uno siempre tiene que ceder algo, entonces se Claro. cedía algo de preescolar. Entonces ya esto ya no nos gustó mucho y como yo les digo a ellas, a veces una gota y una gota y una gota, pero es que tantas cosas tenemos acechándonos que ya yo lo que necesito es una AK-47, decía yo, ¿verdad? Entonces, como Ajá. no la tengo, necesitamos y esa AK-47 se llama convención colectiva. Ujú. Interesante. Entonces vamos a hacer una convención colectiva de Wow. preescolar. Ujú. Eso, nosotros tenemos que llegar a Wow. hacer eso. Por eso es un sindicato gremialista que no se va a abrir, porque me han dicho, ábralo, que no se va a abrir, porque si se abre vamos a perder el objetivo. Claro, claro. Qué Entonces vamos a ser bonito, iguales a los demás qué y no bonito. queremos ser iguales a los demás. Entonces, esa es, digamos, el objetivo primordial, ¿verdad? La dignificación de nuestra profesión. Claro. Y cómo me veo dentro de 5 años. Yo le voy a decir, yo me veo dentro de 5 años ya terminando un segundo periodo, ¿verdad? Un segundo periodo de este sindicato, de la dirigencia y con una convención colectiva ya hecha y con un sindicato que sea liderado por personas que valoren lo que nos ha costado y que nunca, nunca pierdan esa visión y ya poder irlo soltando para poder Qué irme bonito. a descansar, ¿verdad? Así, Sí. así me veo, así me veo. Vea, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero si tuvieras que darle algún mensaje a una líder que está en ese momento en el que, pucha, ¿cómo hago para animarme, para romper ese susto que uno a veces siente, porque bueno, a mí me pasó que a veces uno siente como una gran pared invisible así, a la par de uno, que uno no se atreve como a ir más allá y uno tiene la conciencia de que ya yo puedo dar ese paso, pero no me animo. O sea, qué miedo, qué le diría usted a una líder sindical específicamente? A una líder, digamos, eventualmente de cualquier lugar, pero que sea mujer, que está en ese momento. Reina, ¿qué mensaje le dejarías? Que me dije yo, créasela. Si sale mal, volvemos a empezar, pero por lo menos lo intentamos. Ujú. Pero créasela, de los errores sale algo, sale el aprendizaje. Si yo no hago nada, no me voy a equivocar, es cierto, pero ¿qué voy a aprender? Y Correcto, voy a seguir con la duda toda la vida de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. correcto. Créasela y tírese. Eso es lo que hago yo, siempre, siempre. Vea, muchísimas gracias por el espacio. Esto fue Reinventarse sin permiso y aquí fue con la maravillosa Reina Cuadra y ojalá que pudiéramos hacer otro podcast porque hay muchísimo material con vos que podríamos explorar. Gracias por el espacio y nos estamos viendo pronto otra vez. Muchas gracias, Vane, y para servirles, cuando quieran, nada más me llaman. Yo siempre soy como buen soldado, siempre Listo. lista. Que Dios te acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.